Shalom, la paz en el Señor. De verdad, deseando que la presencia del Señor inunde tu corazón, inunde tu mente, inunde tu alma. Porque si el Espíritu del Señor está en nosotros, toda la vida se ve diferente. Aunque tengamos problemas, si tienes al Espíritu, todo es diferente. Pero hoy, el Señor que tanto nos ama, nos va a dirigir una palabra profunda. Una palabra en la que el Señor te quiere manifestar lo que hay en su corazón con relación a ti. Vamos a escuchar con mucha atención la voz, la palabra de Dios, que es Cristo mismo. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien, si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, qué palabra tan hermosa el Señor nos dirige y tan profunda. Porque dice que se presenta ante Jesús un doctor de la ley. Un doctor de la ley no era un sacerdote, era un laico que estudiaba la palabra de Dios, la meditaba. Un doctor de la ley, en promedio, estudiaba la Biblia de 8 a 12 horas diarias. Diríamos, un doctor de la ley se casa con la palabra de Dios. Y entonces se acerca a Jesús. Aquí el evangelista le pone para ponerlo a prueba. Y no es tanto así como de mala fe, sino que entre los estudiosos de la Biblia, los rabinos, los maestros, un método para estudiar la Biblia era plantear una pregunta e iniciar una discusión. Para nosotros los occidentales,
no nos gustaría tal vez ese método, porque los que somos un poquito más piadosos, más quisquillosos, decimos, no, es que la palabra de Dios no es para discutir, la palabra de Dios es para sentir la paz y el amor de Dios. Pero el judío, que son la fuente de las Escrituras, no piensa así. Es precisamente en discusiones, en debates, en presentar posturas, donde se saca la riqueza y la novedad de la Escritura. Por eso, este rabino o este maestro de la ley se acerca a Jesús. Jesús tenía ya fama de ser un maestro de la ley, un conocedor de la palabra de Dios. Por eso le dice maestro, que en hebreo se dice rabí. El maestro de la ley ve en Jesús otro maestro de la ley, otro especialista en la palabra de Dios. Porque, hermanos, los cristianos, los hijos de Dios, son gente que se alimenta de la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios se entiende los diseños, los planes de Dios. Nos alimentamos de la palabra. Entonces, le pregunta a Jesús, maestro, rabí, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Que por lo demás es una pregunta que todos nos hacemos, pero entendiendo vida eterna como un gozo en Dios, vida eterna como algo que, aunque haya problemas, aunque haya dificultades, aunque haya enfermedades, no te roba la paz. Yo sé que a ti te gustaría tener vida eterna. Muchos van buscando vida eterna y se van a Cancún de vacaciones, pero regresan y no encontraron vida eterna. Otros dicen, no, si voy a Roma de viaje, ahí voy a encontrar la paz y vida eterna. No. Por eso es la pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser feliz? Para sentirme pleno, para tener vida eterna. Y Jesús lo remite a las Escrituras. ¿Qué es lo que está escrito en la ley? Recuerda que para los judíos las Sagradas Escrituras se dividen en dos partes. Los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que es la ley, y todos los demás libros del Antiguo Testamento, que le llaman los profetas. Los más importantes, evidentemente, es la ley. Y entonces Jesús le dice, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué es lo que está escrito en la palabra de Dios? ¿Qué es lo que ha dicho Dios para tener vida eterna? ¿Qué lees en ella? Porque tú puedes buscar la vida eterna en un antro. Falta que lo encuentres. Tú puedes buscar la vida eterna en el yoga. Falta que encuentres ahí la vida eterna. Tú puedes buscar la vida eterna en los amigos, en el convivir. Falta que encuentres ahí la vida eterna. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Qué hay que hacer para tener vida eterna, para ser feliz? Y el doctor de la ley contesta citando el Deuteronomio, capítulo 6. Ahí está la clave de la felicidad. Si tú te deprimes, si sientes que eres un fracaso, que todo te ha salido mal, que ya las cosas no tienen sentido, escucha lo que te está faltando. Escucha por qué no eres feliz. Escucha por qué no tienes vida eterna. ¿Qué hay que hacer para tener vida eterna? Escucha. Amarás al Señor tu Dios. Porque tus amigos tienen otros dioses. Algunos tienen el dios dinero, otros el dios pornografía, otros el dios alcohol, otros el dios droga, otros el dios prepotencia. Pero nosotros los cristianos solo tenemos un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice, amarás al Señor tu Dios. Si de ti no brota amor a Dios Padre, a Dios Hijo, no puedes tener felicidad. Y no es que Dios te maldiga o te castigue, no, sino que tú fuiste creado para amar a Dios. Ahí está la felicidad. Dice, amarás a Dios con todo tu corazón. Y cuando la Escritura habla del corazón, habla de lo más profundo de ti, lo más íntimo.
Porque tú puedes amar muchas cosas, pero todo tiene que estar amado en Dios. Amar al esposo no haciéndolo un Dios, sino amando a Cristo, en Cristo amar al esposo. Amar a los hijos no como Dios, sino amar a Cristo y en Cristo amar a los hijos. Con todo el corazón, con todo el alma, hermanos, es la inteligencia, la capacidad de razonar. Por eso los judíos saben que es un mandato divino estudiar, y entre ello estudiar las Escrituras. No pueden estar más de 3 días sin leer las Escrituras, porque cuando tú estudias la palabra de Dios, cuando tú vas a un grupo de oración, tú estás amando a Dios con todo el alma. La pereza, la mediocridad es un pecado contra Dios. Por eso, todo hijo de Israel estudia. ¿No te has preguntado por qué los judíos, siendo tan poquitos, tienen muchísimos premios Nobel? Y los mexicanos, que somos tantos, casi no, 2 o 3. ¿Por qué? Porque tal vez los mexicanos no amamos a Dios con todo el alma. Van a la escuela, ay, ¿con qué saqué un 6? Ay, ya pasé, saqué 7. O sea, la mediocridad, no están amando al Señor con todo el alma. Si a ti Dios te ha dado la capacidad de 9 o 10, no puedes sacar un 7. Porque el cristiano todo lo hace por amor a Dios. Y desarrolla su inteligencia, su estudio por amor a Dios con todo el alma, con todas tus fuerzas. ¿Y eso qué significa? Hasta con tu dinero, hasta con tus bienes. Por eso Jesús y los apóstoles, como todo buen judío, el 10% de sus ingresos los entregaban al Señor, a Dios. Porque era amar a Dios con todas las fuerzas. El dinero significa la fortaleza de los hombres. Por eso, los hijos de Israel, los sábados, que es el día sagrado de los judíos, no trabajan. Algunos hasta cierran las calles, porque es amar a Dios con todas las fuerzas. De ahí que los cristianos los domingos no trabajan. ¿Por qué? Porque aman al Señor con todas las fuerzas, con todo tu ser. Mira a Cristo, amado a Dios en la cruz con todo el alma, con todas las fuerzas, con todo el ser, hasta quedar desnudo entregándose a la voluntad de Dios. ¿Tú quieres ser feliz? Hazlo. Y añade Jesús, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es el prójimo? Mira, para los judíos, el prójimo solamente era otro judío. Si no era judío, no es prójimo. Jesús va más allá. Por eso cuando este hombre le pregunta, ¿quién es mi prójimo? Porque para un judío, el prójimo es otro judío. Y entonces muestra esta parábola de un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó, atraviesas el desierto. Y como en esos lugares, como también en los de nuestra época, hay muchos ladrones. Dejan a un hombre ahí golpeado, parecía que ya estaba muerto, lo dejaron medio muerto. Y entonces baja un sacerdote, lo ve, ¿y sabes por qué el sacerdote no se detuvo? Porque además yo estoy seguro que más de uno de ustedes dirá, sí, así son los sacerdotes, cuando uno los necesita nunca están. No, sino que el sacerdote lo ve, piensa que ya está muerto. Y si lo toca el sacerdote, según las normas judías, ya no podría ofrecer el sacrificio a Dios en el templo, porque queda impuro. Un judío no puede tocar un cadáver que era impuro. El levita pasa y lo mismo. El levita es alguien que sirve al Señor. Ya está muerto. El que viene atrás que lo recoja. Hasta que llega un samaritano. Los samaritanos no se llevan con los judíos, pero el samaritano se apiada. El samaritano da dinero para que atiendan a este hombre. No le importa que sea judío.
Él se volvió prójimo del otro, del indefenso. Cuando tú te ocupes de aquellas personas que la vida les ha golpeado, que les ha ido mal, que están sufriendo, y les ayudes, tú serás prójimo del que te está necesitando. Hay mucha gente a tu alrededor que te necesita. Y hay veces estás como el levita, como el sacerdote, ocupado en otras cosas y no te fijas de tu prójimo, o no te fijas que tienes tú que ser el prójimo de aquel que te está necesitando. Porque ese que ha sido robado, que ha sido insultado, que está sufriendo, es Cristo, presente en esa persona que tú la ves y no te agrada. Hoy el Señor te dice, ama a Dios, pero ámalo en tu prójimo, que es aquel que te está necesitando. Y hay veces no lo quieres, no lo soportas. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Que el Señor les bendiga.